Naturalmente vamos a hablar un poco de los planes, de lo que significa la planificación para este año que está empezando, pero no podemos abstraernos de lo que ha sido noticia y por supuesto queremos preguntarle cómo ha sido el despliegue de la acción oficial en zonas delicadas este fin de semana. El invierno sigue causando estragos y hemos visto desbordamiento de ríos, derrumbes y naturalmente lo que pasó en Piñas con un tremendo deslave donde entiendo también se ha movilizado nuestra invitada Sari Jamoy. Así es que bienvenida a Notihoy Radio Centro. ¿Qué le puede informar al país? Buenos días, muchas gracias por este espacio y por la oportunidad de compartir las cosas que está haciendo el gobierno nacional a favor de la ciudadanía. Con mucho gusto. El Ministerio de, bueno, la Secretaría Nacional de Planificación y desde este ministerio nos encargamos de coordinar y articular con todos los gabinetes sectoriales para que precisamente ante estas emergencias puedan tener los recursos y la capacidad de acción en territorio. En este sentido, yo me movilicé a la zona de Piñas durante 3 días del feriado y el día de ayer estuvimos en los pueblos. En el Ecuador han existido alrededor de 1.180 eventos adversos que hemos enfrentado en este temporal. Y en Piñas tuvimos un deslave que colapsó varias viviendas del sector. Nosotros estuvimos pendientes de que se articulen todas las acciones para que estas personas estén en lugares seguros, en los albergues gestionados por la Secretaría de Gestión de Riesgos y que cuenten con todo lo que necesitan, desde los kits de dormir hasta sus 3 comidas diarias. Pero algo muy importante, porque nosotros tenemos que buscar para la ciudadanía y darle soluciones de corto, mediano y de largo plazo. Las soluciones de corto plazo, que es en la parte de asistencia, es justamente la activación de los albergues y el hacer que las familias puedan ir hacia estos lugares seguros, porque suele haber resistencia desde la población de obviamente dejar sus casas y sus bienes, pero es algo necesario. Y luego vienen las de mediano plazo, que incluyen bonos de vivienda, bonos de arrendamiento para quienes perdieron completamente sus casas y necesitan un lugar donde vivir. Y la solución de largo plazo es precisamente el proyecto de vivienda que se anunció para 150 casas con un monto de 4.5 millones y se está coordinando con la alcaldía la donación del terreno, es decir, la alcaldía dona el terreno, que ya fueron a visitar el terreno ese día con el ministro de Vivienda y la alcaldesa. Ella estuvo presente en la rueda de prensa y ya el proyecto está anunciado y también ya se revisó el terreno. Hay que hacer el trámite legal para que pase a nombre una parte del terreno a nombre del Ministerio de la Vivienda y se inicie inmediatamente con la construcción de las casas. Claro, esto tiene que estar por supuesto, en un terreno estable, en un lugar seguro, y esto es muy importante porque si estamos hablando de riesgos por movilización de tierras, los afectados deben tener en el futuro seguridad. Ahora, usted nos ha tocado un tema muy importante. Una cosa es hablar del invierno, del rigor desde aquí, desde esta cabina de la radio. Otra cosa es hablar desde un escritorio donde la burocracia puede manejar una serie de temas, pero visitarlo es distinto. Y esa experiencia que usted acaba de vivir este fin de semana con el deslave de Piñas, creo que es muy aleccionadora, pero también muy dolorosa. Quisiera que usted la describa, porque me parece importante que los funcionarios estén actuando en respuesta a los temas del país, pero yendo a los lugares críticos en este momento. Y es lo que hemos visto durante este fin de semana, por ejemplo, las semanas anteriores, a raíz de los impactos del invierno con deslaves, inundaciones, en fin, una serie de destrucción de infraestructura, pero sobre todo afectación a vidas humanas y a seres humanos que están atrás. Por favor, señora secretaria. Bueno, este es un gobierno que se ha caracterizado porque sus autoridades se mantengan en territorio. Igual, de mi parte, yo estuve presente cuando hubo el deslave en Baños y esta vez no iba a ser diferente. Nosotros somos autoridades que trabajamos en confianza, pero en el lugar de los hechos. ¿Y por qué esto es importante? Porque nosotros damos las disposiciones y las directrices a los equipos en función de las necesidades que tenemos en la población. En el caso de la Secretaría Nacional tiene la competencia de la inversión pública, pero la inversión pública se ajusta a las necesidades de la población.
Y en este sentido hemos estado pendientes de las necesidades, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas, porque necesitó hacer un reajuste dentro de su plan anual de inversiones para poder atender esta emergencia. Y es por eso que es preferible que yo me movilice con los ministros y atendamos in situ a que estemos vía telefónica o vía, peor aún, solo vía Kipux, tratando de solucionar los problemas. Así no se soluciona. Claro. Tenemos que estar con la gente, tenemos que escucharles, tenemos que ver cuáles son sus principales preocupaciones y en función de eso se van marcando las prioridades. En este caso, la vivienda, la apertura de las vías, que primero teníamos que abrir las vías grandes para que pueda pasar la ayuda que necesitaba llegar a la ciudadanía por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos. En la primera noche tuvimos un camión que venía desde Loja con equipamiento para los albergues que se quedó atascado, entonces ahí fue muy importante la intervención del ministro Roberto Luque, que abrió la vía para que al siguiente día en la mañana podamos contar con el resto de los recursos. La otra parte sí alcanzó a pasar porque venía por la otra vía de Machala y entonces pudo llegar a la ciudadanía. Y también es importante articular con el sector privado. Había un albergue en Piñas que alberga alrededor de 35 personas, pero se mantiene siempre en el lugar, todo el tiempo está recibiendo personas. Y ellos no tenían un centro de lavado y secado, y esto lo articulamos con la SENAE para que puedan tener este equipamiento, y a través de la SENAE y del MIES llegó el centro de lavado y secado para sábanas, la ropa y todo lo que necesitan en el albergue. Entonces, es necesario estar ahí. A veces estas coordinaciones no requieren mayor cantidad de recursos, pero sin duda cambian la vida no solo de las 35 personas que están ahí, sino de todas las personas que se encuentran en el sector y que van a requerir de los servicios de este albergue. Estamos dialogando con Sarija Moya, secretaria de Planificación. Sí, señora secretaria, sí, buenos días. Usted lo que dice es, por ejemplo, hay este albergue que funciona todo el tiempo. La pregunta sería aquí, sabemos que hay ciertas zonas que son muy vulnerables a estos cambios climáticos, a las inundaciones, incluso en la sierra, ahora hemos visto en la costa, pero también hay lugares muy complejos en la sierra, con estos asentamientos, es decir, siempre está en peligro la vida de las personas, que es lo que más nos preocupa. También el tema agrícola. Usted ha mencionado que se trabaja mancomunadamente entre varios ministerios, el Ejecutivo está en marcha, pero la coordinación con los GATS es fundamental. Esto que ustedes han logrado a través de esta alcaldía que dice, bueno, vamos nosotros a apoyar con el terreno y se van a construir las viviendas, esto debería hacerse de manera permanente, no esperar a que vengan los problemas de que esté tan complicada la ciudadanía para decir, ok, vamos a actuar, sino existe ese trabajo permanente. Yo sé que es muy corto el tiempo que han estado en el Ejecutivo, en el gobierno, pero esto debería ser algo regular. Sí, precisamente, y por ejemplo, hemos tenido ya intervenciones de prevención, porque estas obras tienen que ir al eje preventivo la mayor cantidad de veces posible. Y muchas veces ha sido posible trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados, con los gobiernos locales, para que sus poblaciones puedan tener acciones de prevención. Y sí, ha sido un tiempo limitado el que nosotros hemos tenido, y en este caso hemos tenido una gran articulación con la alcaldía, y hemos invitado a los líderes de los gobiernos locales que trabajen con nosotros. Nosotros hemos trabajado en la costa, hemos anunciado incluso todo lo que se ha hecho con la provincia de Guayas, con la provincia de Manabí, con la provincia del Oro, de Los Ríos, y los gobiernos locales, tanto de prefecturas y de municipios, saben que cuentan con el gobierno central para poder trabajar de forma mancomunada. Cuando nosotros recibimos el gobierno, había deudas con los gobiernos locales de más de 4 y 5 meses dependiendo del gobierno local. Obviamente en un año no se puede solucionar y está al 100% al día con todos todo el tiempo, pero sin duda tenemos una política clara de pago de asignaciones a los gobiernos locales de acuerdo a sus prioridades. Por ejemplo, todos los municipios que han sufrido efectos del temporal tuvieron obviamente la prioridad para el pago de la asignación que le da el gobierno. Asimismo, se han financiado obras a través del BEDE y se han entregado las garantías soberanas. ¿Y qué es una garantía soberana? Es que el gobierno local pueda endeudarse, pero quien responde si es que pasa algo es el gobierno central, y eso
sí es ceder un espacio de endeudamiento para los gobiernos locales versus el espacio de endeudamiento que tenemos para las acciones solamente del Ejecutivo. Y esa es una clara seña de nuestra voluntad de articular con los gobiernos locales. Y en el sector agrícola, por favor, coméntenos también qué se está haciendo. Muchas personas han perdido sus cultivos y obviamente esto repercute no solamente al bienestar de esa población, sino al país en general. Precisamente el ministro de Agricultura también ha estado recorriendo las zonas afectadas y yo de hecho estuve con él, no era esta parte precisamente afectada, pero estuve con él en entrega de kits dentro de la provincia de Santo Domingo y él está haciendo entregas en todo el país de kits agrícolas y también está verificando con la Secretaría de Gestión de Riesgos. Ayer justamente tuvimos una reunión un poco más ampliada con algunos miembros del gabinete y él está verificando con la Secretaría de Riesgos a partir de la información de las zonas afectadas cuáles son las afectaciones dentro de la producción para canalizar las ayudas que ellos van a necesitar. Mientras tanto, como le digo, hay una primera atención inmediata en general a la población, de poderles, a las personas que tienen que salir de los lugares porque están en riesgo de ir a los albergues, y también hay, por ejemplo, en los ríos hay inundaciones, las familias se quedan incomunicadas o parcialmente incomunicadas y se les está llevando kits de alimentos no para 3 días, sino para 15 días, que es el protocolo que nosotros seguimos. El día de ayer estuvimos en Babahoyo entregando kits de alimentos con el secretario de Gestión de Riesgos, también estuvo presente nuestro señor presidente. Y el ministro de Agricultura está haciendo este monitoreo pormenorizado para poder verificar qué ayudas se les pueden dar a los sectores agrícolas, especialmente los que tienen compromisos y deudas, ¿no? Que pueden tener con banca pública, pero eso es algo que más bien le dejo al ministro una vez que termine este análisis el día de hoy. Usted bien indicaba que hay acciones que deben ser inmediatas, de respuesta inmediata, de emergencia, otras a mediano plazo y otras a largo plazo. El ejemplo de Piñez sirve, es analógico para cualquier situación en cualquier lugar del país. ¿Ustedes van a seguir en esta labor de visitar las zonas afectadas? ¿Seguirá usted particularmente en ello? Y si quiere sobre estos temas abundar en algo, por favor, antes de pasar a las otras grandes ideas de los lineamientos generales de la Secretaría de Planificación. Por favor. Claro que sí, nosotros estamos haciendo oficina en donde estemos. En realidad tenemos una excelente articulación, igual con mi equipo de planta central, es decir, no necesito todos los días estar en la oficina para que las cosas caminen como tienen que caminar. Sí habrán días en que estaremos en nuestras oficinas, pero la mayoría del tiempo estamos visitando estas zonas y nos hemos distribuido. Nosotros trabajamos como gabinetes sectoriales, el gabinete social, el gabinete de infraestructura, el gabinete productivo, y miembros de los gabinetes armamos equipos pequeños multidisciplinarios en las diferentes zonas. Entonces, por ejemplo, puede estar el ministro de Inclusión Económica y Social, el ministro de Agricultura y mi persona, y nos encargamos de que toda la articulación llegue a todos estos equipos de trabajo. Entonces, va a ser muy normal tener grupos de 2, 3, 4 ministros en diferentes zonas, unos en unas provincias, otros en otras, pero es porque igual articulamos a la interna de nuestros propios equipos de trabajo como gabinetes ministeriales para poder dar la atención oportuna a estas familias. El día de ayer estuvo el ministro de Gobierno, anteayer estuvo el ministro de Gobierno en Loja, y el día de hoy está yendo hacia allá el ministro Luque. Entonces nos vamos turnando, vamos levantando las alertas y vamos movilizándonos de acuerdo a las necesidades. Y yo, como secretaria nacional de planificación, los ministros saben que estoy completamente pendiente de todas las modificaciones y ajustes que tengan que hacer en términos de inversión pública para dar atención a la emergencia. Un dato importante es que el día sábado duplicamos el presupuesto que tiene la Secretaría de Gestión de Riesgos para dar esta primera atención oportuna y poder llegar con los kits de alimentos, de higiene personal y poder equipar los albergues de la forma en la que se están equipando en el mismo momento del evento. Esa es una buena noticia, poder contar con los recursos inmediatamente. Ahora, siempre me parece difícil y, por supuesto, estar en un sitio, pero a la vez tener una visión global y colectiva de lo que requiere la planificación. No hay que dudar que lo primero que demanda la gente es una actuación emergente, la presencia de las autoridades en el sitio, incluso hasta afectivamente para las personas que se han visto
Afectadas. sí, afectadas o que han recibido el impacto de una, no sé, de un deslave, de una inundación, es una señal muy importante, pero no hay que descuidar lo otro, y en ese sentido no sé si usted nos quisiera delinear lo que está haciendo en cuanto a la planificación general, porque la estructura de el trabajo organizativo de un poder ejecutivo se ve también en una buena y adecuada planificación, mirando el presente, pero por supuesto sin descuidar el futuro. A ver, ¿qué nos dice? Sí, en la Secretaría con mi equipo tenemos un lema: por hacerlo urgente no podemos descuidar lo importante. Claro. En este año tenemos un plan anual de inversiones de 1.800 millones de dólares. El año pasado iniciamos con uno de 1.700, pero no contaba con fuente de financiamiento más del 70% el año pasado, precisamente por los problemas de liquidez que existía. ¿Eso qué quiere decir? Y los 1.800 millones, perdóneme, secretaria, sí, los 1.800 millones, ¿en qué áreas? ¿Destinados a qué rubros? Sí, claro que sí, ya le explico. Entonces, este año, de los 1.800 millones que tenemos, más del 70% está financiado, es decir, que los ministerios pueden ya iniciar la contratación, cosa que no sucedió el año pasado. Nos tocó esperar hasta mayo que ingresen los recursos para empezar a destinar esto a los proyectos y empezar el gasto. Este año es diferente, ya tienen más del 70% con financiamiento. Las áreas prioritarias son el sector social. Las obras del sector social siempre han sido la prioridad de este gobierno. Por ejemplo, el año pasado entregamos 130 obras y la mayoría estuvieron en el sector social. Y también un eje muy importante es la parte de infraestructura y energía. El tema de la crisis energética hizo que podamos movilizar recursos de emergencia para esa crisis, y en este año también hay fuertes inversiones para el sector energético y para el sector vial. Entonces, de esos 1.800 millones, alrededor de 600 millones está en el eje social, que incluye también la parte de inversión de seguridad. He explicado en algunos espacios que para nosotros las raíces de la problemática de la inseguridad que existe en el Ecuador y de las redes de delincuencia también se originan en temas sociales, temas de pobreza, en temas de falta de empleo, que hacen que nuestro tejido social sea muy vulnerable a la delincuencia. Entonces nosotros atendemos el sector seguridad, digamos, desde el eje de lo social en la parte de inversión pública. Y el resto digamos, otros alrededor de 400 millones están destinados a este eje de infraestructura, energía y medio ambiente, que es la parte energética y la parte de obras públicas con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dentro de las obras que nosotros hemos entregado, se destacan las obras de educación que hemos entregado entre escuelas grandes como la Isabel Robalino, pero también la reapertura de las escuelas en los sectores rurales que son tan necesarias para nuestros niños. Tenemos entregadas 39 obras y tenemos entregadas más de 1.700 casas, es decir, yo tengo 130 obras, pero tengo una obra de vivienda que abarca más de 290 casas. Entonces, estas son las prioridades que nosotros tenemos como gobierno: el sector social, en el sector de energía, infraestructura y medio ambiente, y también la parte de seguridad, entendiéndola dentro del sector social. Cuando a un país le hace falta todo, la ciencia de la economía es administrar la escasez. Así es que, bueno, algo más, Pati, para cerrar, a lo mejor alguna otra inquietud en esta línea de lo que nos ha ilustrado. Muy bien, es 1.800 millones, pero ya de modo organizado y contando con los recursos. Claro, nos habla de educación, estas obras también para vivienda, pero ¿qué pasa con el tema salud? También es algo preocupante, ¿no? Luego de estas inundaciones, siempre es lo mismo, hay epidemias, hay el dengue, en fin, hay enfermedades como consecuencia también. ¿Cómo se está reforzando este aspecto, señora secretaria? Dentro del sector de lo social tenemos, lógicamente, la inversión para el sector de la salud, que están los adesentamientos de los centros de salud y las construcciones de los hospitales que han sido anunciados por el señor presidente, los estudios, y tenemos los terrenos también para hacer esas intervenciones. Pero algo muy importante que usted habla es la parte que la financiamos no desde la inversión pública, sino desde el gasto corriente, que es que tengan medicinas, que estén pagos los proveedores. Hemos heredado
pagos con Solca, con la Junta de Beneficencia, con las derivaciones privadas que tenemos. Y igual, este gobierno se ha caracterizado por ir saldando esas deudas y tenemos previsto continuar con ese plan de pagos que tenemos para los prestadores de servicios, pero también el equipamiento de las medicinas dentro de los hospitales. Y en esta emergencia, en verdad que agradezco al ministro de Salud que se ha sumado a nuestro equipo y que ha puesto los puestos de salud completamente equipados con medicinas en todos los albergues donde hemos necesitado, y también está haciendo las brigadas de salud atendiendo a la ciudadanía puerta a puerta. Bien, queremos agradecer a la secretaria de Planificación, Serija Moya, por su comparecencia en este espacio para informarnos de los temas de la coyuntura, pero sin perder de vista esa planificación que es indispensable para las tareas del gobierno, articulada con las necesidades de la gente. ¿Algo más que quisiera agregar? Simplemente agradecer a la ciudadanía por su resiliencia en estos tiempos tan adversos. Sabemos que están pasando por situaciones muy difíciles, pero lugares donde se están produciendo los problemas y donde está actuando el gobierno para tratar de solucionarlos. Venimos enseguida.